Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Iremos Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestra vida, Si eres la vida si tú y amor, eres nuestra nuestro vida, ¿a amor, dónde iré? Señor, Nuestro amor.
Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querirme salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Un día de estos la vas a ir a enterrar al cementerio más cercano de tu localidad. Y ojalá no vayas llorando como un hipócrita detrás de la caja. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hoy sí, mamá! ¡Mamá! Porque mamá ya no te escucha. A mamá le tuviste que pedir perdón cuando ella caminaba. ¡Mamá! ¡Te quiero besar, mamita! ¡No te vayas! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Cuando tú no aprendes a valorar a tu familia, a esa señora que le llamas vieja, a esa vieja que pudo tirarte en un basurero pero decidió en medio de la pobreza sacarte adelante, y hoy eres lo que eres gracias a esa vieja y a ese viejo. Hijos que cuando ganan pisto, lo que menos hacen es compartir con sus padres. Ellos siempre tienen para el mejor par de zapatos y la señora amontonada lavando ropa.
honra no es solo obedecer, honra también es darle pisto a nuestros padres. Hermano, es que yo no trabajo. Pues si no le das, tampoco les quites. Porque hay jóvenes hoy en la actualidad que como defienden a la mamá en la calle, viera usted, cuidadito, y le sacan la mamá porque ellos brincan de este porte. A mi mamá no le hables así, a mí no me la vas a sacar, porque a mi madre la única que lo lastima soy yo. Ajá. Afuera se rompen la cara defendiendo a la madre, pero en la casa ellos la están matando a pausas. Te tengo una noticia. Esa señora con la que muchas veces te has pegado las gritadas porque se mete en tu vida queriéndote aconsejar, habrán dos lugares donde la vas a encontrar dentro de muy poco tiempo. Uno, el cementerio donde va a ser enterrada. Dos, el álbum de fotos que se tomó cuando estuvo viva. Y abras aquel álbum y digas: ahí está mi madre. ¿Desde hace cuánto tiempo tú no le das un beso a tu madre? ¿O eres de las señoritas que porque ella se está metiendo en tu vida y no te entiende, has llegado a odiarla? Y aquí viene el bombazo de tu vida. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. El óleo es la bendición de Dios, el aceite, la unción, el favor de Dios. Es como el óleo que desciende sobre, ¿qué dice? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El marido. ¿Y quién es la cabeza de los hijos? Sus padres. Nunca la bendición va a pegar primero en la barba y en la vestidura antes que la cabeza. Si tú quieres ser bendecido como hijo, tiene que ser por medio de tu cabeza, que es tu padre y es tu madre. Respétalos, ámalos, escúchalos. Si no quieres mañana llorar amargamente demasiado tarde, porque todos, aquí hay mucha gente que quisiera tener a su padre o a su madre vivo para reponer el tiempo que no aprovechó con ellos. Y tú que los tienes vivos, ¿por qué te la llevas de orgulloso? Que porque ya creciste y tienes la barbota larga y que hablas ronco, te da vergüenza darle un beso a tu madre. Ay, hijo, viene un día donde vas a querer comértela a besos, pero ella ya no te va a poder responder porque estará en una caja sin aliento de vida. Si alguno de ustedes se identifica con esto, le quiero leer algo. Se titula El último beso a mi madre. Como todos los días, desde hace ya 6 años, me despertó mi madre esta mañana para que yo fuese a la escuela. Había pasado una mala noche con pesadillas y me había costado mucho trabajo de levantarme. A los 10 minutos mi madre volvió a despertarme, pero esta vez con más premura. Se me estaba haciendo tarde. Me levanté como un bólido y apenas si me lavé la cara. Desayuné en un abrir y cerrar de ojos y ahí estaba mi madre diciéndome: come despacio, hijo, te vas a ahogar. Con las prisas del momento le contesté de mal talante: sí, ya lo sé, hombre, no comiences de nuevo a regañarme. Además tuve que soportar sus preguntas de rigor: ¿llevas almuerzo? ¿Hiciste tus deberes? ¿Llevas completos tus cuadernos? ¿Te cepillaste los dientes? Y yo, aún más impaciente, levantando la voz, le dije: ya te dije que sí. Ella sonrió suavemente y me dijo: anda, ven y dale un beso a tu madre y ve con cuidado a la escuela. Alcé mis hombros con fastidio y le dije medio enfadado: mamá, ya es muy tarde, no tengo tiempo para eso. Sentimentalismos absurdos. No quiero darte un beso. Todavía retumban mis propias palabras en mi oído: no tengo tiempo para eso. Con las prisas y el enfado me pasó por alto un leve destello de tristeza en su mirada. Mientras iba corriendo a la escuela, estuve a punto de regresarme a darle el beso a mi madre. Sentía un nudo en el corazón, pero mis compañeros comenzaron a llamarme y fui hacia ellos.
¿Con qué excusa regresaría? ¿Que iba a darle un beso a mi madre? Se hubieran reído de mí. De todas formas, al regresar a casa después de las clases, vería a mi madre siempre en la puerta, esperándome como siempre, temerosa de que no me haya sucedido algo, impaciente si tardo algunos minutos, ya que me he entretenido con los amigos. El día se me pasó volando en la escuela, entre clase y clase, juego y juego. Se me había olvidado el incidente de la mañana. Sin embargo, esta vez apenas sonó el timbre, salí corriendo a la casa sin entretenerme. Desde la esquina esperaba divisar la figura de mi madre en la puerta, pero no había nadie. Supuse que estaría adentro cocinando mi almuerzo, pero extrañé de momento su presencia tan segura. Antes de tocar el timbre salió a la puerta mi padre. ¿Pero era mi padre? Aquel hombre era mucho mayor de lo que siempre me había parecido. Sus hombros caídos, sus ojos hinchados y un profundo halo de tristeza lo rodeaba. Mi corazón empezó a latir alocadamente, presintiendo algo, y apenas me salió la voz para decir: ¿qué pasa, papá? ¿Todo está bien? En un suspiro me contestó: tu madre sufrió un ataque al corazón esta mañana mientras preparaba tu almuerzo. Su muerte fue instantánea, hijo. Nadie se enteró hasta que vinieron a visitarla y la encontraron allí tirada. Se nos fue nuestro ángel, hijo. Mi mamá, la que todas las mañanas me despertaba, la que oraba conmigo, la que me arropaba y me daba un beso de buenas noches, a la que esta mañana contesté de mal forma y no quise darle un beso. Dios, perdóname. Dile que me perdone, porque aún soy un niño pretendiendo ser hombre. Dile por favor que ella es lo que yo más amo en la vida. Dile que siempre en ella encontré muchos consejos. Dile que su suave sonrisa me acompañará toda la vida y que prometo valorar a las personas que se quedaron. Cuídala por mi Dios, que ella es muy buena. Y dile por favor que cuando me toque la hora de partir de este mundo, venga a mi lecho y me arrope como un día ella lo hizo. Disfrutemos no solo este día, sino todos los días de nuestra vida, porque nunca sabremos hasta cuándo tendremos la dicha de Yo le esperaré, pues sé que vendrá y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Podré olvidar que murió por mí en pesada cruz, y su amor
amor es tal que me hace vivir y sentir la paz. No podré encontrar un amor igual al de mi Jesús. Es por eso que yo confío en Él cada día más, preparando esta celestial lugar y con Él viviré. Prometió volver y con gran poder triunfar y reinar. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Hemos estado considerando la pregunta, ¿qué sucede al cuerpo después de la muerte? Y podemos decir que ahorita los que han muerto, sus cuerpos se están descomponiendo o ya están descompuestos y están volviendo al polvo. No sienten nada, no saben nada, están dormidos. Pero ahora llegamos a este punto, que el cuerpo resucitará en el día final. ¿Qué hay en los sepulcros? ¿Cuerpos o espíritus? Cuerpos, por supuesto. Y en Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, Cristo habla acerca de los que están en los sepulcros, o sea, los cuerpos, los cadáveres. Y él dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En estos versículos tenemos la clara declaración de Cristo Jesús, que todos vamos a ser resucitados, que los cuerpos, o sea, los que están en los sepulcros, van a ser resucitados. Muchas personas creen que la resurrección sea solamente del espíritu, pero la resurrección de que habla la Biblia es de aquellos que están ahora en los sepulcros. Y repito que en los sepulcros no hay espíritus, no hay fantasmas. En los sepulcros hay cuerpos, hay cadáveres únicamente. Y estos cuerpos son los que van a ser resucitados en el día final, en la hora de la cual habla nuestro Señor Jesucristo en su promesa aquí en Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Entonces el cuerpo está destinado ahorita a estar dormido, a volver al polvo, pero está destinado finalmente a ser resucitado. No el espíritu solamente, sino el cuerpo también será resucitado. Los cuerpos saldrán de los sepulcros y los espíritus del Hades. Estudiaremos más acerca del Hades enseguida, pero ahorita solamente diré que el Hades es la morada de los espíritus de los muertos. Cuando usted muere, el cuerpo va al sepulcro y el espíritu va al Hades. Y los cuerpos saldrán de los sepulcros y los espíritus saldrán del Hades en la resurrección y serán reunidos. Estudiemos ahora en Apocalipsis capítulo 20 otra vez, versículos 11 al 13. Porque en esta profecía de Juan tenemos nosotros una revelación acerca de lo que sucede en el día final, el día de juicio que es también el día de la resurrección.
La Biblia dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Esto es lo que estamos buscando, los muertos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces ya no están muertos. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. El mar sirve de sepulcro para muchos muertos. Y la muerte, o sea, el sepulcro, y el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí está la revelación. Esta visión nos está revelando que en el día final, en el día de la resurrección, los espíritus saldrán del Hades. Los cuerpos saldrán de los sepulcros y estarán reunidos, cuerpo y espíritu. La muerte física es la separación de cuerpo y espíritu, ¿verdad? La muerte física es la separación de cuerpo y espíritu. La resurrección es la reunión de cuerpo y espíritu, ni más ni menos. Ahora debemos entender, y en este punto hay mucha confusión, pero la Biblia es clara. Buenos y malos serán resucitados para juicio, ya sea para vida o para condenación. Pero todos van a ser resucitados. La resurrección no es solamente de los buenos, la resurrección es de los buenos y los malos. Todos serán resucitados en el mismo día, en la misma hora, en el día final. Volviendo a nuestro texto en Juan 5, 28 al 29, las palabras de Cristo otra vez. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, note, una sola hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, no solamente algunos, sino todos, si están en los sepulcros, van a oír la voz del Señor. Y los que hicieron lo bueno, aquí tenemos un grupo. Estos saldrán en esta hora a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, otro grupo, estos saldrán a resurrección de condenación. En la misma hora, todos van a escuchar la misma voz del Señor. Él va a clamar, y ellos van a escuchar su voz y se van a levantar. Van a ser resucitados, algunos para vida y otros para condenación. Debe quedar claro que todos van a ser resucitados en el mismo día. El destino de estos cuerpos, de estas vidas resucitadas, es la diferencia. Pero todos, buenos y malos, van a ser resucitados. La tumba no es el destino final del cuerpo, la tumba es el destino del cuerpo en la muerte, pero después de la muerte hay algo más. Y este algo más es la resurrección, el juicio y la vida eterna para algunos, o la condenación eterna para otros. Una de las dos cosas. En Hechos 17, versículo 31, tenemos otro texto que habla de esta gran verdad. Hechos capítulo 17, versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en el cual va a resucitar a todo el mundo y va a juzgar a todo el mundo, el cual juzgará a todo el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y hay otros textos, y vamos a ver varios, porque este punto es muy importante y no quiero que nadie tenga duda alguna
con respecto a este punto. Hechos capítulo 24 y el versículo 15. En Hechos 24:15 está hablando el apóstol Pablo, y él dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La misma resurrección de los justos es la que gozarán los injustos, solamente que el destino de estos dos es un destino diferente. Para unos es gozo, y para otros es el día más triste de su vida. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. También hablando el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto, él declara, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si usted ha hecho lo bueno durante su vida, va a ser resucitado y va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Si usted ha hecho lo malo durante su vida, va a ser resucitado y va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todos, buenos y malos, serán resucitados y serán juzgados. Mateo 7, versículos 21 al 23. Otra vez las palabras del Señor Jesús cuando Él está hablando acerca de aquellos que hablan, pero no hacen. Los que hablan en su nombre, pero no hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día, Señor? En el día de juicio, por supuesto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Van a estar presentes en el día de juicio los malos? Claro que sí. Van a estar presentes y van a recibir su sentencia y van a recibir su castigo. Según la Biblia enseña, el destino final del cuerpo no es la tumba. El destino final del cuerpo es ser resucitado, juzgado y enviado a la vida eterna o a la condenación eterna, la separación eterna de Dios. En Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, tenemos el día de juicio, el día de la resurrección de los muertos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me distes de comer, tuve sed, y me distes de beber, fui forastero, y me recogistes. Estuve desnudo y me cubristes, enfermo y me visitastes, en la cárcel y vinistes a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
Entonces dirá también a los de la izquierda, ahora fíjese bien, en estos de la izquierda. Ya hemos visto a los de la derecha, a estos que son buenos, los justos. Ellos están presentes, están conscientes, reciben la bendición de Dios, pero también están presentes otras personas. Están presentes los injustos. Están presentes los que no han manifestado la misericordia en sus vidas. Y Él les va a presentar también su sentencia, en su caso, su condenación. Dice el texto, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los envía al infierno, al fuego eterno. Como hemos estudiado ya, el ser apartado del Señor, el ser separado eternamente de Dios. Apartaos de mí, la separación eterna de su presencia al castigo eterno. El texto sigue en el 42. Porque tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, una pregunta, nada más. Y estudiaremos más acerca de este pasaje en otro punto. Pero por el momento, la pregunta es, si la tumba es el fin del justo, y si el sepulcro es todo, y si después del sepulcro no hay nada para el injusto, ¿cómo van a estar presentes, siendo juzgados y condenados, y respondiendo al Señor de esta manera? Definitivamente, el sepulcro no es todo. El cuerpo resucitará en el día final. Esta es la respuesta a la pregunta. ¿Qué sucede al cuerpo después de la muerte? Bueno, vuelve al polvo. No siente nada, no sabe nada, se duerme, pero luego, en el día final, será resucitado y juzgado y luego gozará de vida eterna o sufrirá el castigo eterno. Ahora llegamos a otra pregunta. ¿Qué sucede al espíritu después de la muerte? Ya hemos estudiado acerca del significado de la muerte física y lo que sucede al cuerpo después de la muerte física, pero como hemos visto, el cuerpo tiene un destino, pero en Eclesiastés 12:7 la Biblia nos habla de otro destino para el espíritu, porque el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, de donde era, pero el espíritu, según este texto, vuelve a Dios. ¿Qué sucede al espíritu después de la muerte? Sencillamente vuelve a Dios y Dios dispone de ese espíritu. En otro punto, en otros textos, aprendemos que el espíritu después de la muerte mora en el Hades. Ahora, este punto es muy importante. El Hades. La palabra Hades significa lo invisible en el griego. Es de la palabra griega que significa lo que no se ve, lo invisible, lo no visible. Es la morada de los espíritus, buenos y malos, hasta el día final. El Hades sigue a la muerte. En la visión del Apocalipsis, en el capítulo 6 y el versículo 8, aprendemos que para el ser humano, el Hades sigue después de la muerte. Apocalipsis 6:8. Miré, y he aquí un caballo amarillo,
y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Ahora, esta es una visión, entendemos esto. Es un símbolo, no hay duda, pero está simbolizando el destino del hombre, el destino del cristiano. Estos cristianos que recibieron el mensaje del Apocalipsis estaban sufriendo mucho, y muchos de ellos iban a morir. Entonces les revela en este caballo amarillo parte de su destino, la muerte. ¿Y qué seguía a la muerte? El Hades. Porque el Hades es la morada de los espíritus después de la muerte. Sabemos que el cuerpo va al sepulcro, pero el espíritu no va al sepulcro. El espíritu va al Hades. Es decir, que al morir físicamente, el espíritu del hombre va a morar en ese lugar llamado Hades, lo invisible. ¿Qué quedó consciente después de la muerte de los cristianos del primer siglo que murieron por la fe? Vamos a ver que ellos estaban conscientes, y está aquí mismo en Apocalipsis capítulo 6, versículos 8 al 11. Ellos estaban pendientes de ciertas cosas. Apocalipsis 6, del 8 al 11. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, ahora esto es lo que sigue, vi bajo el altar las almas, no los cuerpos, sino las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora recuerde que el cuerpo está dormido. El cuerpo no sabe nada. Pero estas son almas. Y clamaban a gran voz. Son almas de personas ya muertas, que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fueron perseguidas por su fe y murieron por ella, están muertas, y el versículo 10 declara, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos no estaban en la tierra, fíjese bien, no estaban en la tierra. Estaban muertos, sin embargo estaban clamando a Dios, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. He ahí las almas de los muertos. ¿Están conscientes? ¿Están pendientes de la obra de Dios? Sí. Ellos están gozando de su victoria, pero siempre están pendientes de la obra de Dios en la tierra. Están conscientes. Ellos no están dormidos, están conscientes de estas cosas. Aunque ellos no están en la tierra, sus sepulcros, sus cuerpos, están en la tierra todavía sepultados, pero sus espíritus están en el Hades, que sigue a la muerte. Sus almas todavía viven. ¿En dónde? En el Hades. En Lucas capítulo 16, posiblemente sea un poco más claro, ya que el Apocalipsis es tan simbólico. Pero en Lucas capítulo 16 tenemos una ilustración del Señor Jesús. En los versículos 22 al 23, creo que aclarará este punto sin alguna duda. Lucas 16, 22 al 23, está hablando acerca de dos hombres, Lázaro y un hombre rico. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, fíjese bien.
ambos hombres murieron. Los dos murieron, tanto el rico como Lázaro, el mendigo. Y los dos ahora se encuentran en el Hades. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y dónde está Abraham? Según el versículo 23, Abraham y Lázaro y el rico están en el Hades. El rico está en tormento, pero Abraham y Lázaro están consolados. Y ellos siempre están en el Hades. El versículo 23 dice, y en el Hades. ¿En dónde? En el Hades. ¿Dónde? En el Hades. El rico alzó sus ojos, estando en tormentos, en el Hades. El rico estaba en tormentos. Pero él vio de lejos en el Hades a Abraham y a Lázaro en su seno. Más adelante en este estudio vamos a considerar en detalle toda esta historia, pero el punto que queremos ver ahora es que después de muertos, sepultados sus cuerpos, estos dos hombres se encontraban en el Hades. El rico en tormentos y Lázaro en el consuelo, pero ambos estaban en el lugar llamado el Hades. Y esto es lo que sucede inmediatamente después de la muerte. Luego encontramos que cuando Cristo murió, su cuerpo fue sepultado, pero su espíritu fue al Hades, o sea, en su caso, al paraíso, que es parte del Hades. En Lucas 23:43, Cristo había prometido al malhechor que fue crucificado a su lado, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, suplicó el malhechor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora sabemos que el cuerpo de Cristo no fue al paraíso en ese día. El cuerpo de Cristo quedó sepultado. El cuerpo de Cristo quedó en el sepulcro hasta el tercer día. Pero su espíritu fue al paraíso. Y el espíritu de aquel malhechor también fue con él al paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Pero cuando el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, y él empezó a explicar lo que había sucedido, citando la profecía de David acerca de la muerte, sepultura y luego la resurrección de Jesucristo, él nos explica algo que realmente aclara que el paraíso a donde Cristo fue es nada más que parte del Hades. Así como vimos en el caso del rico y de Lázaro, hay un lugar de tormentos y lugar de consuelo, conocido como el seno de Abraham, también conocido como el paraíso, un lugar de suma bendición que viene de Dios. En Hechos capítulo 2, versículos 23 al 31, encontramos estas palabras predicadas por el apóstol Pedro en aquel día, hablando acerca de Jesús. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está hablando claramente acerca de la muerte de Jesucristo, que estos hombres lo habían matado, lo habían crucificado en ese día, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahora fíjese bien, ¿de quién está hablando David? David está hablando de él, de Cristo, de Jesús. Y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró,
y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿A dónde fue el alma? Al Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, hablando del cuerpo. El alma no será dejada en el Hades, ni el cuerpo será dejado a la corrupción. Está hablando de la resurrección de Cristo. Esto no es mi opinión, es lo que el mismo apóstol Pedro nos va a declarar enseguida. El versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, aquí tenemos la explicación de Pedro en el versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Todavía tenemos el sepulcro, el cuerpo de David, ahí está. Y luego en el 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora sabemos dónde estaba la carne, dónde estaba el cuerpo de Cristo. Estaba en la tumba. Y no permitió que esta carne, que este cuerpo viera corrupción. ¿Cómo lo evitó? Fue resucitado. Pero el alma, ¿dónde estaba? Según este texto, el alma estaba en el Hades, en el mismo lugar donde estaba Lázaro, en el mismo lugar donde estaba Abraham, en ese lugar a donde van todos los espíritus cuando viene la muerte. Pero el caso de Cristo es diferente, porque Él no está esperando la resurrección para que su alma salga del Hades y su cuerpo salga de la tumba para ser reunido con el alma y tenga vida de nuevo. Él ya ha sido resucitado. Su cuerpo no vio la corrupción. Su alma no fue dejada en el Hades. Pero el caso de los demás hombres, de todas las demás personas, es que sus almas van al Hades y allí se quedan hasta el día de la resurrección. Su cuerpo es sepultado. Este cuerpo ve la corrupción hasta el día de la resurrección, cuando será reunido el cuerpo con el alma. Pero el espíritu del hombre en la muerte va al lugar llamado el Hades, lo invisible, la morada de los espíritus. Tal fue el caso de Cristo y tal es el caso de todos los hombres que mueren. En el día final, el Hades, esta morada de los espíritus de los muertos, entregará los espíritus para la resurrección, o sea, la reunión con sus cuerpos. Hades, mis estimados, no es infierno. No malentienda, el Hades no es el infierno. Y algunas versiones que traducen equivocadamente la palabra Hades como infierno, sencillamente cometieron un error. Lea Apocalipsis 20, 13 al 14, y vamos a ver la función del Hades en el día final, y cómo es que deja de funcionar cuando viene el lago de fuego, o sea, el infierno. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que de la muerte, es decir, de la tumba, vienen los cuerpos, y del Hades vienen los espíritus de los muertos, y están reunidos en la resurrección. Así como Cristo, su alma y su cuerpo se reunieron en la resurrección de él, y luego, en el versículo 14 nos declara que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que el Hades no es el lago, sino que va a ser lanzado, va a ser destruido en el día final, cuando ya los hombres no pasarán a morir. Estamos contestando la pregunta: ¿qué sucede al espíritu después de la muerte? Y ya hemos visto que después de la muerte el espíritu vuelve a Dios. Y en segundo lugar, hemos aprendido que mora en el Hades.
el lugar de lo invisible, la morada de los espíritus de los muertos, buenos y malos, hasta el día final. Ahora, en tercer lugar, queremos considerar que después de la muerte física, el espíritu goza o sufre. Después de la muerte física, no el cuerpo, sino el espíritu, goza de ciertas bendiciones o sufre tormento. En Lucas capítulo 16, volviendo al caso del rico y Lázaro, en los versículos 19 al 31, encontramos las siguientes palabras, en este caso muy importante, que nos revelan mucho acerca de la condición del espíritu después de la muerte física. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es la lectura de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Ahora, ya hemos notado, y repito, que tanto el rico como Lázaro se encontraban en el Hades, según el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Tanto Abraham y Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, y el rico estaban en el mismo lugar llamado el Hades, este lugar de la morada de los espíritus. Pero el rico estaba en tormentos, y Lázaro era consolado en el seno de Abraham. Vamos a estudiar en detalle más adelante en el estudio, en un apéndice, el apéndice A de este estudio. Vamos a estudiar más acerca de este caso de Lázaro y el rico. Pero el punto que quiero que veamos, el punto relacionado con nuestra pregunta ahorita, es que el rico estaba en tormento inmediatamente después de la muerte, mientras que todavía estaba el mundo en existencia, porque sus hermanos todavía estaban en el mundo. Sus hermanos todavía tenían la oportunidad de arrepentirse mediante la enseñanza de Moisés y los profetas. Esto es aún antes de la muerte de Jesucristo, y estos hombres ya estaban en esta condición. Uno consolado en el seno de Abraham, y el otro atormentado en el lugar llamado el Hades, en el tormento. Aclaro otra vez que no se trata del infierno, no se trata del tormento del infierno. Él no está en el infierno todavía.
El infierno, como vimos en Apocalipsis 20:13 al 14, entra en vigor en el momento de la resurrección, cuando entonces el Hades será lanzado al lago de fuego. Y los que no se encuentren en el libro de la vida también serán lanzados en este lago de fuego, que es símbolo del infierno, o sea, del castigo eterno de Dios. Pero ahorita no hay nadie en ese infierno. No hay ninguno, no se encuentra esta persona, es decir, el rico, en el infierno, sino en el Hades, en tormentos en el Hades. Y Lázaro está en el consuelo del Hades, o sea, en el seno de Abraham, conocido también como el paraíso. Consideremos otro caso que confirma que después de la muerte física, el espíritu está gozando de la bendición de Dios o está sufriendo el tormento de Dios. En este caso se trata de la bendición de Dios, porque se trata de almas cristianas que murieron físicamente en la persecución del primer siglo. Estas almas pasaron inmediatamente, después de morir físicamente, pasaron inmediatamente a gozar de la bendición de Dios delante de su trono. En Apocalipsis capítulo 7, otro texto que vamos a estudiar versículo por versículo más adelante en el estudio, en este texto, en Apocalipsis 7, del 9 al 17, encontramos el caso de estas personas. Y el texto dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban. Ahora fíjese usted bien dónde estaban. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas personas ya están en la presencia de Cristo, ya. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Sabemos dónde están, fíjese bien, sabemos dónde están. Están ahorita, delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero que es Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde vinieron? Han salido de la gran tribulación. ¿Y dónde estaba la gran tribulación? La gran tribulación estaba en la tierra, en esta vida. Estas personas ya no están en esta vida física, en esta vida material. Ellas han salido de esta vida material, salieron de la gran tribulación, y la única manera de salir de la gran tribulación es por medio de la muerte. En el capítulo 1 y el versículo 9, el apóstol Juan dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, en Patmos, estaba en la tribulación. Pero estas personas aquí en Apocalipsis 7 habían salido de la gran tribulación, ya murieron, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son cristianos, lavados en la sangre de Cristo, mediante el bautismo en agua, el bautismo en su muerte, y mediante una vida fiel, por medio de la cual ellos fueron lavados en la sangre de Cristo Jesús, porque Él, que anda en luz,
como Cristo está en luz, tiene la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para lavar sus pecados y mantenerlo limpio, blanco. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Quiere decir que no están dormidos, no. No están dormidos estos espíritus. Los cuerpos, sí, pero sus espíritus están vivos, están conscientes y están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículos 16 al 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es la condición del cristiano fiel después de la muerte física. Su espíritu sigue viviendo y sigue gozando de una manera muy especial de la bendición de Dios en la presencia del Cordero de Dios, delante del trono de Dios, en la presencia de Cristo con Él como nuestro pastor. Esta era la esperanza y la confianza del apóstol Pablo. Estar con Cristo al morir físicamente. En Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24. Tenemos estas palabras de esperanza personal del apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjese bien. Pablo estaba seguro que al partir, al no quedarse en la carne, al abandonar este cuerpo, al morir físicamente, porque en la muerte, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El cuerpo y el espíritu están separados. El espíritu deja el cuerpo. El cuerpo es sepultado, el cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios. En este caso, de un cristiano fiel como Pablo, el espíritu vuelve a estar con Cristo, en una condición que es muchísimo mejor que esta vida, una condición de bendición. Y esta es la esperanza de todo cristiano fiel. El cuerpo será sepultado, pero el espíritu, ya ausente del cuerpo, pasa a la presencia del Señor. En 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 16 en adelante, él expresa la misma esperanza y lo explica un poco más. 2 Corintios capítulo 4, del versículo 16 al capítulo 5 y el versículo 8. Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hace la distinción entre el espíritu y el cuerpo. El hombre exterior, este tabernáculo, este cuerpo que se va desgastando, pero el interior, el espíritu del hombre, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, es decir, las cosas materiales, sino las que no se ven, las espirituales. Pues las cosas que se ven son temporales, terminan, pero las que no se ven son eternas, sin fin. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
este cuerpo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos, ahora fíjese bien en esto. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, explíqueme estos versículos. Si el espíritu del cristiano no pasa a estar con Cristo inmediatamente después de la muerte física, no tiene la explicación en este caso. Si el espíritu del hombre termina con la muerte física, si el hombre es nada más como un animal y cuando muere está muerto y está dormido y no siente nada ni sabe nada, estos versículos no tienen significado, no significan nada. ¿Cómo podemos estar ausentes del cuerpo y en otro lugar si todo termina en la tumba, si todo está dormido en la tumba? Pero no está dormido todo en la tumba, porque está separado el espíritu del cuerpo en la muerte, y el espíritu vuelve a Dios, y el espíritu va a estar con Cristo, si es el espíritu de un cristiano fiel. Entre tanto que estamos en el cuerpo, el espíritu está en el cuerpo mientras estamos vivos. Estamos entonces ausentes del Señor. Bueno, lo tenemos presente, pero por fe. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, muertos. La única manera de estar ausente del cuerpo es morir. Y cuando morimos ya no estamos en el cuerpo. El espíritu no está en el cuerpo, sino ausente del cuerpo y presente al Señor. Esta es la esperanza del cristiano. Así que la Biblia enseña claramente que después de la muerte, algo sucede al espíritu. El espíritu va al tormento, como el caso del rico, o el espíritu va a la bendición, como el caso de Lázaro. Las almas cristianas que estudiamos en Apocalipsis capítulo 7, y Pablo, y todos nosotros, como hemos visto en estos versículos, todo cristiano fiel tiene esta misma esperanza. Y el espíritu finalmente será reunido con el cuerpo en la resurrección, en el día final. Esta es la enseñanza de Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 13. Así como estudiamos en el caso de Cristo, así será en el caso de todo ser humano, de todo cristiano en el día final. En Apocalipsis 20, 12 al 13, se trata del día de la resurrección, el día del juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Ahora, ¿qué clase de muertos hay en el mar? Los cadáveres, por supuesto. Y la muerte, esto es el sepulcro. ¿Qué clase de muertos hay allí? Los cadáveres. Y el Hades. ¿Y qué clase de muertos hay en el Hades? Los espíritus. Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta es la resurrección, la reunión de cuerpo y espíritu en el día final.
Recuerde que estudiamos en Hechos capítulo 2 acerca de la resurrección de Jesucristo, que fue sencillamente la reunión de su cuerpo, que fue sepultado, y su espíritu, que fue al Hades. El cuerpo no fue dejado en el sepulcro para corromperse, ni el espíritu no fue dejado en el Hades para estar encarcelado allí. El texto en Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿En qué consiste la resurrección de Cristo? Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su alma no fue dejada en el Hades, y su cuerpo no fue dejado en el sepulcro, muerto, sino que fue resucitado, el alma reunida con el cuerpo. Y esto es lo que va a suceder con toda persona en el día final, cuando Cristo nos resucita. Y esto nos lleva al siguiente punto que queremos considerar. Esta pregunta: ¿qué sucede al cuerpo y al espíritu resucitados? Una vez que Cristo nos resucita, ¿qué sucede? Bueno, algunos van al castigo eterno, o sea, al infierno. Podemos llegar definitivamente a la conclusión que hay infierno. Sí, lo hay. No un lago de fuego literal, no llamas materiales, pero un castigo eterno, una separación eterna de Dios. Hay que tomar en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Hay muchas personas que dicen que no entienden cómo un Dios de amor puede castigarnos eternamente. Y con esto tratan de explicar todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y es cierto que Dios es amor. Pero también es cierto que Dios es un fuego consumidor. Tenemos que tomar en cuenta no solamente el amor de Dios, no solamente la bondad de Dios, sino toda la enseñanza de la Biblia acerca de Dios. Y esta enseñanza incluye la severidad de Dios, el hecho de que Dios es justo y es un fuego consumidor. En Romanos 11:22 tenemos esta exhortación del apóstol Pablo. Romanos 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí la Biblia enseña claramente que tenemos que fijarnos no solamente en la bondad de Dios, sino también en su severidad. Quiero que veamos también Hebreos 2 del 1 al 4, porque contiene una exhortación muy fuerte para que contemplemos la severidad de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo? Dice, si en aquel tiempo del Antiguo Testamento Dios pagó con justa retribución a toda transgresión y desobediencia, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande como la que Cristo nos ha revelado? Respuesta: no vamos a escapar la ira de Dios. Esta ira va a caer sobre nosotros porque Dios es un fuego consumidor. En Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29, la Biblia dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios no quiere condenar a nadie. No quiere enviar al castigo eterno a nadie. Nosotros, por nuestra desobediencia, por descuidar la salvación que Dios hace posible,
mediante la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo, mediante la gloriosa obra de su Santo Espíritu en la palabra de Dios, mediante tanto que Dios ha hecho por nosotros, si nosotros descuidamos esta salvación, nosotros mismos nos estamos enviando al castigo de Dios. Dios es fuego consumidor si nosotros no le tememos y no le tenemos reverencia a nuestro Creador, que un día será nuestro juez. Es cierto que Dios es amor y nos ama y manifiesta este amor de todas las maneras posibles, pero llega el momento cuando Dios castigará a aquellos que rechazan su amor. Nosotros escogemos si vamos a recibir las bendiciones del amor de Dios o el castigo de la severidad de nuestro Dios. Necesitamos realmente considerar seriamente lo que la Biblia enseña y no ser movidos por estas ideas emocionales que nos quieren cambiar y quieren dejar que nosotros aceptemos una enseñanza equivocada y que tengamos la esperanza que con la muerte termina todo. Muy bonito, muy interesante, muy atractivo, pero no es la verdad, porque así como existe la vida eterna por la gracia de Dios, también existe el castigo eterno. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella.